ya estamos en la tele. Vamos a saludar a dos grandes amigos. Ya llegamos aquí hasta nuestro set. ¿Cómo estás, Joaquín Hurtado? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Un gustazo saludarte. Igualmente, igualmente. Ahora sí, esto es real. O sea, nos estamos saludando por primera vez. Nada de que al ratito hacemos como que nos saludamos, ¿verdad? No, esto es... Él trae su micro. Muy bien. Ahí está tu micrófono, Joaquín. Presentas un libro. Sí, fíjate, presento precisamente Vuelta Prohibida, primer tomo de la obra reunida, y en eso estamos Así como te platicando conozco, no quiero saber por qué prohibida. Pues fue algo que se me ocurrió por ahí, pero prácticamente tiene que ver con con un tema que estábamos ahorita precisamente platicando y que es un tema, pues un tema tabú, que es el de la sexualidad, cómo ejercemos la sexualidad en esta ciudad y que como la mujer de Lot no hay que voltear atrás, hay que dejarlo Sí, ahí. porque te conviertes en sal. En ¿Y ya, una- ya conoces a Jessica? Sí, ahí te estábamos platicando de Priscila Palomares. Priscila. Que oye su primer libro y se metió hasta el Hades, Muy ¿verdad? valiente, muy valiente. Muy valiente. Platícanos de Shampoo. ¿Qué te parece si empezamos con ella? Claro, por favor. Shampoo, ¿dónde mero está ese antro? Es una sala de masajes, está en Colón y está justo al lado de la Casa de la Cultura. Mira, Sí, qué sí. interesante. Sí. Y ahí fuiste a dar tú. Sí, lo que pasa es que hace como 2 o 3 años decidí... Esta es una novela, Sí, es una novela corta. pues ni tan corta. ¿Cuántos- Y es tu primer novela, Es mi primer novela, así es. Priscila. ¿Ya lo presentaste? Sí, lo he estado presentando aquí en Monterrey y también fuimos al DF a presentarla. Ahorita ya volvimos, estamos aquí en la Feria del Libro, entonces... Pero tú eres una muchachita muy, pues muy bonita, muy bien portada. Yo te imagino ahí cantando el Aleluya los domingos en la misa de 8:30. ¿Qué andas haciendo en una sala de masaje? Pues fui a entrevistar a las chicas para recolectar sus anécdotas y a raíz de ahí, de todo lo que me iban contando, que la verdad me iba entreteniendo mucho, o sea, me iba sorprendiendo porque yo no conocía toda esta vida de la prostitución en Monterrey. A raíz de ahí, a través de estas anécdotas, es que decido hacer una novela recopilando todo lo que me contaron. Entonces, Champú trata sobre una mujer que se llama Fabiola. Ella trabaja precisamente en un table dance que se llama Shampoo y queda embarazada de un cliente y no sabe qué hacer con el bebé. Y por el otro lado tenemos a una personaje que pertenece a la comunidad LGBT, ella no puede tener bebés y estos dos personajes se van juntando a través de esta necesidad o no necesidad de tener un bebé, a través de la maternidad. ¿Y por qué no hiciste una novela de unos cochinitos que van por el bosque y se encuentran a un lobo? ¿Por qué te interesa la prostitución? Pues es una muy buena pregunta eso. Ahorita estábamos comentando Joaquín y yo que estos son temas que están en nuestra ciudad. Por ejemplo, las calles y los lugares donde yo fui a entrevistar a estas chicas son calles que yo siempre he transitado y estoy seguro que los que nos están viendo también han transitado. Ahí Madero, pues la Casa de la Cultura. Y es nada más como de bajar la ventana del carro o de voltear a ver y decir, a ver, ¿qué está pasando con estas chicas que están recargadas en el parquímetro? ¿Qué están haciendo y cuáles son sus dificultades? Entonces, al momento en el que yo voy a entrevistarlas, encontré un factor común, que era que todas me contaban que, haz de cuenta, yo después de aquí voy a cuidar a mis hijos, y yo después de aquí todo el dinero es para comprarle uniforme a mis niños. Y bueno, entonces este factor común de es que soy mamá, soy mamá, soy mamá, yo sentí que si quería hacer una novela sobre prostitución en Monterrey tenía que abarcar el tema de la maternidad porque era lo que ellas me estaban contando. Entonces, ¿por qué escribir de la prostitución? Pues yo creo que porque ahorita está pasando y muchas veces no nos damos el tiempo de voltear a ver y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí con nosotros? ¿Qué está pasando en estas calles? Son temas muy tabús y por lo mismo a veces muy descuidados. Entonces, pues yo creo que por eso. Un trabajo de periodismo, de registro. Pues hice una novela, es ficción. Entonces, ¿Quieres preguntarle algo, Joaquín? Sí tengo algunas preguntas, sobre todo desde sus ojos de joven. Ella estaba nació en el 94, le digo yo que en el 94 y llevaba muchas horas recorridas en estos ambientes muy lúgubres, muy peligrosos,
Y a mí me llama mucho la atención el cómo ella recibió, cuál fue tu recepción sobre todo, quitando ya las justificaciones que puedan tener estas chicas sobre el por qué están trabajando en esto, pues la pregunta sería tú desde tu perspectiva, como una chica joven, una chica educada, bueno, ¿qué se podría hacer en este caso? Porque es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad un poco para ir en ese sentido de no dejar que prosigan en un ambiente tan sombrío, tan peligroso, ¿no? Para su salud, para su estabilidad, para su seguridad, etcétera. Sí. Sí, en ese sentido, no sé cuál sea Mi propuesta. no tu propuesta, sino qué reflexión Sí. te quedó al final de esto. Pues mira, me di cuenta de dos detalles que me parecen muy importantes. El primero es que las chicas que están en tables y que están en la calle y ahí se ofrecen, son chicas que vienen de pueblos. Son chicas foráneas, como ya te estaba comentando, y vienen aquí a hacer trabajo doméstico, vienen aquí a hacer meseras y no les da. Entonces terminan ahí. Por el otro lado, las chicas de los tables, a los que también fui, por ejemplo, el Chocolate y el Harem, mi Mujer Luna Bella y todas estas chicas, ellas vienen de ciudad. Y, por ejemplo, me tocaba mucho de Guadalajara, que porque aquí en Nuevo León pagan mejor. Pues sí, somos el segundo lugar en prostitución en todo México. Entonces, yo creo que sí hay una necesidad, sí hay un poco de ambición de aquí me pagan mejor, sí está todo esto, todo el ámbito económico sobre la mesa, y también obviamente está la violencia que sufren porque el trabajo pues no es bien cuidado. Pero al mismo tiempo, investigando un poco, vi que en otros países donde han legalizado la prostitución, sube el tráfico de blancas. Entonces realmente, Y de morenas también. bueno, el trato de personas, sí, cierto, tienes razón, lo dije mal. Lo dijiste bien, es un chiste. Sí, sí. Y entonces yo no tengo como una propuesta de esto es lo que se debe hacer, pero yo creo que como mujer y como escritora lo que se debe de hacer es mínimo ponerlo sobre la mesa para que se comience a dialogar. Le diste forma de historia. Sí, claro, le di forma de ficción. Es tu novela primera, me supongo, ¿verdad? Sí, es mi primera novela. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Felicidades. Gracias. De verdad que Muchas gracias. Es admirable que alguien tan joven y además tan curiosa logre, pues es un cometido difícil, Sí, Joaquín, la verdad ¿verdad? que tiene mucho valor. Roja es la luz. ¿Qué te parece si ahora entre tú y yo le preguntamos a Joaquín sobre este librote que has de estar muy contento, muy orgulloso, Joaquín? Tu obra, ¿cuántos tomos van a ser de tu obra completa? Hasta ahorita 2. Ahí estamos prácticamente hasta el año 2000. Y ¿Qué contiene este primer tomo? Esto contiene prácticamente hasta, creo que Laredo Song. Si no es que Crónicas, Pero me refiero, creo que Crónica 0 y por ejemplo, lo estamos que hablando de 2003. escribiste durante tantos años en el Ujú. Aquí Vamos, Eh, ¿hiciste alguna recopilación? Fíjate de que tus ahí no crónicas? aparecen prácticamente nada. Todo es prácticamente de los libros publicados, no de artículos periodísticos. Esos quedaron fuera, quedaron al margen y quizás para alguna otra proyecto. Porque además hay muchas cosas por ahí también publicadas en revistas, en suplementos de la Ciudad de México. Entonces, eso sí quedó al margen. Solamente aquí hay obra reunida de libros publicados, libros en forma de, que ya ¿Es ves que Laredo con Song? arte, etcétera. Sí, Laredo Song, Crónica Cero, sí. Está, bueno, desde una crónica inicial que hice en el Centro de Escritores de la Casa de la Cultura, ¿sí te acuerdas? Sí, En la cómo época, en la época Como de becario. todavía, sí, como becario, en la época de Jorge Cantú de la Garza y fui compañero de Toscana, fui compañero de Parra y ahí salió una crónica sobre el Blanquita, precisamente sobre el trabajo de las chicas alrededor de un table dance el famoso del Teatro Blanquita. El Teatro Todavía no Blanquita. empezaban con el trabajo de los table dance, todavía no era novedad. Entonces, un poco antes ahí, ojalá que por ahí tengamos algunos puntos de comunicación. Yo quise reunirlos
Priscila. 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 A Priscila y a Joaquín, porque esta que es la gran fiesta del pensamiento, de la palabra, de la imaginación, de la reflexión. En el libro se contienen los sueños de personas inteligentes, pero también de las comunidades que en los diferentes tiempos pretendemos mejorar como especie, como pueblos, ¿no? Y una de las motivaciones para ser feliz, para vivir plenamente, por supuesto que es el sexo. El sexo con amor o el sexo sin amor. Y cuando no se tiene por completo, pues se compra. Y entonces Monterrey, que es, como tú lo dijiste muy bien, una ciudad como muy bien portada, con la falda hasta debajo de la rodilla, pues vaya que tiene sus permisos, ¿verdad? Su vida licenciosa y a veces terrible, no, porque esta mujer estaba bendecida, ¿verdad? Como que llevabas tu buen ángel de la guarda, qué bueno que no te pasó nada, pero son ambientes muy peligrosos, ¿no? O sea, donde hay violencia y donde pues se explota, el hombre explota a otros seres humanos. Así Joaquín. es, sí. De eso se ha tratado parte importante de tu corpus, de tu obra, ¿no? Así es, el registro de la violencia todavía no del crimen organizado, pero ya existía digamos, un nivel de violencia. Claro, se exacerbó con la llegada del crimen organizado, del tráfico no solamente de drogas, sino también de personas, de migrantes y de órganos. Entonces son cosas que están ahí debajo de la cama, están debajo de la alfombra, y que solamente pues tenemos algunos indicios a través de la prensa sobre todo la prensa amarillista o ya de la nota roja, que no le damos ese seguimiento, que tenemos un compromiso moral, político, ético como sociedad, de darle ese seguimiento y sobre todo descubrir esas áreas oscuras para acabar con sobre todo el mayor peligro de esta ciudad, que es la doble moral. La doble moral donde prácticamente hacemos como que no existe ese mundo y está arrasando con muchísimas vidas humanas y llevando y poniendo en riesgo sobre todo a ese gran valor que nosotros siempre, yo he escuchado que Monterrey le da y Nuevo León le da un valor a la familia. Entonces, esto hay que exhibirlo, hay que desnudarlo, hay que hablar de esto y no seguirlo ocultando. A mí me da mucho gusto compartir esta mesa con Priscila, sobre todo porque es un punto de vista joven, una chica bastante brillante, y sobre todo su aporte a través de la ficción. Muchos de mis escritos, también tú me preguntabas hace poco en Facebook, bueno, lo que me estás platicando ahí es real o es ficción. Me pareció muy interesante esa pregunta, sobre todo no me la habían hecho, porque todo el mundo da por sentado que, bueno, si le ocurrió es porque es verdad, si lo está expresando es porque es verdad. Y la verdad es que no, también hice no trucos, sino oculté algunos nombres que todavía son personas que están vivas, que tienen familia, pero que tenía que hacerlo de esa manera. Tenía que hacerlo para proteger un poco esa área, pero sobre todo para dar seguridad a mis nuevos informantes de que no iban a ser exhibidos o balconeados, ¿no? Porque muchas de esas personas que tienen una doble sexualidad, un doble juego, tanto como hombres de familia como homosexuales, pues querían eso. Entonces, pues sí, tuve que usar varias estrategias como narrador y sobre todo esa parte, como ficcionarla. Pero la verdad es que sí subyace mucha realidad ahí, mucha realidad. Y esa realidad no la queremos ver. Sí. Pues yo quiero felicitarte por Shampoo, a Gracias. Priscila Palomares, que esta sea la primera de muchas obras más tuyas, las esperamos. Y en la librería universitaria, las diferentes librerías universitarias, por supuesto, usted puede encontrarla. Joaquín Hurtado es una de las voces más auténticas, más profundas, más gozosas en cuanto a
a el manejo del lenguaje y en cuanto a lo chispeante que puede ser, y al mismo tiempo, pues que no te andas por las ramas, Joaquín. O sea, eres una de las voces más genuinas y yo me congratulo mucho de ser tu amigo, además de... Muchas gracias, igualmente. Pues de compañero en algún momento, al menos en el porvenir. Claro. Un tiempo trabajamos juntos. Vamos a una pausita. ¿Qué? Sí, por supuesto que les doy las gracias. Y vamos con otras entrevistas. Vamos a platicar con Armando Ruiz, director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey desde hace bastante tiempo. Nos va a platicar cómo se organiza este magno evento de la cultura, de las letras. Y también con mi amigo David Canales, que tiene 3 libros. Y con Toño Ramos, director de publicaciones, que va a presentar su libro. Regresamos. Roja es la luz. Días donde hay un montón de actividades que tienen que ver con, como ya les decía, a mí me gusta decirle fiesta de la palabra, de la imaginación, de las ideas, del pensamiento, pero también donde se reúnen todos los días muchos niños, vienen a jugar y a divertirse y a explorar y motivarse, ¿no, Armando? Mira, afortunadamente lo que hemos cultivado a lo largo de estos años está dando frutos. Por ahí tenemos ya tiempo con estas visitas escolares, que además de venir a los talleres muy específicos donde trabajan algún tema relacionado con la institución que está promoviendo, ya sea un tipo de arte, cultura, me refiero a los museos de la localidad o la ciencia y la tecnología, aprovechan y se dan la vuelta para conocer este vasto universo de libros con todos los temas, y es fabuloso, es hermoso verlo por aquí. Esta es la edición número 27 de la FIL. ¿Cuántos años llevas tú? Todos. Desde el principio. Desde la primera, Gerardo. Desde la primera. Porque la feria es mucho más que una librería grandota. O sea, no es nada más como que la kermés donde en vez de enchiladas hay libros. Sí, no, definitivamente hablar de los libros es hablar de... ¿Tú has visto cómo ha crecido, cómo se ha complejizado? Mira, yo creo que difícilmente encontramos personas que no hayan tenido contacto con el libro, pero adentrarse a ese mundo y empezar a conocerlo, lo que yo siempre les digo, bueno, la industria editorial es una de las industrias más fuertes en el país y en el mundo, representa la industria del conocimiento y lo que hay atrás de ella, pues una gran derrama económica para países como España, para el mismo México, Argentina. Atrás de todo eso mueve las cadenas productivas, mueve las conciencias inclusive, y por ese sentido la feria es ese universo que decimos de todo un poco. Oye, y estuviste desde el principio, empezó la Feria del Libro de Monterrey con una iniciativa del maestro Fidel Chávez. Sí, fíjate. ¿Él y sus alumnos, su clase o qué? Sí, mira, allá por los 80 estaban las carreras de letras españolas y lengua inglesa. Estaba el maestro Chávez y ellos se acercaron a la biblioteca, en aquel entonces al director, el ingeniero Miguel Arreola, y le plantearon esta idea de hacer pues algo parecido a una reunión de editores, una exposición, oferta, conferencias, traer, invitar a algunos autores, y lo que nosotros hicimos, pues bueno, fue buscar en el universo, bueno, en nuestro pequeño alrededor, qué podíamos hacer. En aquel entonces, el modelo de las ferias que se nos presentó y nos gustó fue el de la Feria del Libro del Palacio de Minería. En aquel entonces era la Feria del Libro en México. Guadalajara tenía apenas 5 años de haber iniciado y estaba todavía sin tomar la relevancia que ahorita lo tienen, no nada más para México, sino para el mundo. Y ese fue nuestro modelo. A partir de ahí tropicalizamos las ideas y fuimos generando nuestro propio evento hasta tener esto. Armando Ruiz, déjame, voy a mover un poquito
la mirada para este lado, para mi derecha. David Canales, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A la orden. Ahora en esta feria presentaste tu tercer libro, ¿verdad? Sí, así es. Me ¿Qué se tocó llama? presentar el sábado pasado, se llama De estas tierras. Es un libro que salió muy correteadito para poder estar listo en la feria y gracias a editores independientes y a la Feria del Libro nos dieron chance de un saloncito el sábado. Y ahí Oye, estuvimos. platícame cómo fue tu idea y de qué se trata. De estas tierras es un compendio de gente que me ha dado sus testimonios y empecé a tener pues esa curiosidad de platicar con ellos y de ver sus historias de gente común y corriente y se me ocurrió, porque uno de ellos es dentista, se me ocurrió amarrarlos como paciente dentista, como si fuera peluquero, porque en el dentista no es tan fácil que estén platicando, pero bueno, se da el hecho de que vayan continuamente a ese lugar donde esa ida tan seguido se hace familiar. ¿Tú cuentas cómo llegaron a Monterrey o cómo viven? Bueno, sí, cómo viven. O sea, bueno, cada uno es diferente. Son 7 personas reales que pues me platicaron muchas cosas de su vida y de sus antepasados. Entonces, pues fui agarrando algunas cosas de uno y de otro para poder extenderme a muchas épocas. Por ejemplo, hay un personaje, Roberto Alexander, que él nació en Laredo, Texas, y su bisabuelo era americano que llegó a Laredo, Texas, cuando todavía era territorio mexicano. Y entonces a esa familia le tocó vivir el cambio de independizarse a que sea americano y vivir una época pues de mucho conflicto entre ellos mismos. Y él ya vive aquí en Monterrey, sus hijos, él tiene 92 años, sus hijos pues nacieron y crecieron aquí en Monterrey. ¿Te contó su historia? Él ya está jubilado y se dedica a trabajar su árbol genealógico, entonces tiene muchísima información. Y yo aproveché pues para agarrar una partecita de eso. Son historias, bueno, la parte es platicada, es pláticas en mecedora, ¿no? Esa es la idea, no se trata de un tema en específico o que lleguemos al fondo de una conclusión, sino más bien ellos van platicando y el dentista les contesta y el dentista me platica las suyas y ahí nos vamos conociendo un poquito de cómo se vivía pues en años atrás, ¿no? ¿El libro se llama? De estas tierras. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Aquí en la Feria del Libro está en el stand de Escritores Independientes, Sí, pero capítulo Monterrey. Después de esta semana, David. Y más adelante, gracias a Dios, pues con los 2 libros anteriores que se venden en La Ventana Librería, y también lo vendo en el restaurante La Enramada. Ahí se venden los 3 libros. Es un punto donde hemos vendido bastante Ahí bien. en Revolución y Chapultepec. Sí, comen las carnitas. 2 taquitos de chicharrón Sí. y un libro de David Canales.